Los invito entonces ahora a ir en sus Biblias a Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan, maravilloso libro este que comienza de una manera distinta al resto de los evangelios, que nos lleva a al mismo principio, a la eternidad, cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos dice que esto no comenzó en el momento en que Cristo nació aquí en la tierra, de una virgen, como lo dicen también el resto de los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos que se le denominan, muestran a Cristo, en el caso de Mateo, en el caso de Lucas, en su concepción o en la anunciación propiamente tal, y después en el nacimiento. Marcos comienza ya directamente con su ministerio, el ministerio terrenal de Cristo, el ministerio público de Cristo, pero Juan comienza en la eternidad. En el principio era el Verbo. Antes de que existieran todas las cosas ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, en comunión con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que relata en lo sucesivo el Evangelio de Juan está describiendo el ministerio de Cristo terrenal, pero partiendo desde la perspectiva de la eternidad, de que el Señor es el Dios Todopoderoso, que el Señor Jesucristo es el Dios hecho hombre, que anduvo aquí entre los hombres y manifestó su gloria de una manera especial a través de sus hechos, a través de sus milagros, a través de su enseñanza, y sobre todas las cosas a través de la proclamación del gran mensaje, el mensaje del Evangelio que cambia y transforma la vida de las personas y le da sentido y trascendencia. En el contexto del capítulo 15, que vamos a examinar los primeros 11 versículos nada más, en esta ocasión no pretendemos ser exhaustivos porque obviamente hay mucho de enseñanza en estos versículos, pero sí para puntualizar algunas cosas maravillosas que el Señor enseñó en un contexto especial. El contexto general es el sermón del aposento alto, se le denomina a estos capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde el Señor se concentra exclusivamente en sus discípulos. Ya no, su mirada no estaba en las multitudes, sino exclusivamente en sus discípulos, y en esa intimidad con ellos les enseña muchas cosas. En el capítulo 13 les muestra lo que significa el servicio a través de lavar los pies de los discípulos, de servirles en lugar de ser servido, tal como había dicho en otra ocasión, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Le mostró gráficamente a través de lavar sus pies que Él vino precisamente a eso, a servir. Luego también les anunció en el mismo capítulo 13 que alguien muy cercano a ellos, parte de ellos, iba a levantar su mano contra él y lo iba a entregar. Las emociones y los sentimientos que pasaron por el corazón del Señor son expresados en el versículo 21 del capítulo 13 de una manera muy vívida. Podemos casi imaginarnos el momento en que estaba con sus discípulos, y entonces el Señor Jesucristo, después de anunciar que alguien de ellos se iba a levantar su mano contra él, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y estaba hablando el Salmo 41, 9. Una vez que dice eso, dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y ese es un impacto profundo a las emociones de Jesús, porque estaba solamente a horas de ser entregado y muerto en la cruz, y entonces con sus discípulos estaba en este momento mostrando cómo uno de ellos iba a traicionarlo. Y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Podemos imaginarnos el dolor del Señor al considerar eso, una persona a la cual le había entregado más de 3 años de su vida, lo había servido en todas las cosas, había sido testigo de sus milagros, había escuchado todos sus sermones, no obstante lo iba a entregar. Dice que una vez que salió, Judas versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche, y ahí se comienza a consumar lo que iba a ser la entrega, la traición
al Señor Jesucristo. El capítulo 14, estoy contextualizando, el Señor ve el corazón de sus discípulos y sabe que también estaban muy turbados, confundidos es la palabra. No se turbe vuestro corazón, no sean confundidos en lo profundo de su ser esencial, en su alma, porque corazón implica eso, el asiento de los pensamientos, sentimientos y voluntad. Creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí comienza a animarlos. Y esto es lo que pasa en el capítulo 14, los anima, los alienta, porque sabe que están confundidos, porque sabe que ya están percibiendo mucho más de cerca lo que Él había anunciado al menos en 4 oportunidades anteriormente, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser entregado, que tenía que ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Ahora los discípulos están viéndolo de una manera mucho más cercana. Ya se está acercando la cruz, ya no es una sombra, sino que es una realidad. Y entonces ellos están confundidos en sus pensamientos y en sus emociones y el Señor los alienta. Dice, no se preocupen, yo voy, pero volveré. Voy a preparar un lugar para ustedes para poder llevarlos donde yo estaré para siempre. Luego los anima también con el hecho de que sí, es necesario que Él se vaya, pero cuando Él se vaya enviará otro consolador, otro de la misma especie, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí está la promesa. Él está con ustedes, pero estará en ustedes. Ánimo doble entonces. El hecho de que no se preocupen, yo voy a un lugar especial donde les voy a preparar un lugar y volveré y los llevaré donde yo estoy. Y además, el hecho de que yo me vaya no significa que ustedes van a quedar huérfanos, sino que le enviaré otro consolador de la misma especie, el Espíritu Santo que está con ustedes, pero estará en ustedes. Y ese ánimo especial está también mezclado con ciertas exhortaciones, porque dice que, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y allí está acercándose a lo que va a detallar en el capítulo 15, en los primeros versículos. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y allí está algo tan especial y al mismo tiempo incomprensible para nuestra mente. ¿Cómo podemos entender que la misma Trinidad, el Dios Todopoderoso en las 3 personas que existe, ¿cierto?, iguales en dignidad, en gloria, pueda venir al corazón de una persona? ¿Cómo podremos entender que siendo nosotros pecadores y aún siendo creyentes seguimos siendo pecadores, no obstante, al mismo tiempo somos templo del Espíritu de Dios? Que Dios mismo venga a habitar con nosotros. El capítulo 15 entonces está diciendo, esto no solo es necesario, no solo va a ser así, sino que esto es necesario, es fundamental que esto ocurra. Y entonces el Señor toma una parábola, toma más que una parábola, ¿cierto?, una analogía, una comparación. Y este es el último yo soy que aparece en el, digamos, antes de que Jesucristo fuera a la cruz, que es yo soy la vid verdadera. Él toma como un elemento de comparación para que puedan entender mucho más gráficamente una parra, una vid. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El propósito de este capítulo es precisamente que los discípulos se enfoquen en lo más importante y que de ello depende todo lo demás, y que es la relación y la comunión íntima con el Señor y las consecuencias que esto traerá consigo. Otra forma de organizar el capítulo completo hasta el final
es verlo como un esbozo de las relaciones personales del creyente. Con Cristo hay una relación de permanencia, versículos 1 al 11. Con otros cristianos hay una relación de amor, versículos 12 al 17. Con el mundo hay una relación de hostilidad por su parte, versículos 18 al 25. Y con el Espíritu hay una relación de testimonio conjunto, versículos 26 al 27. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces estaríamos diciendo que nos está diciendo cuáles son las relaciones del creyente. Primero con Cristo, versículos 1 al 11, permanencia. Con otros cristianos una relación basada en el amor, versículos 12 al 17. Con el mundo una relación de hostilidad de parte del mundo hacia los creyentes, versículos 18 al 25. Y con el Espíritu Santo una relación de testimonio conjunto, versículos 26 al 27. Ahora, nosotros nos vamos a abocar al primero, esencialmente a los primeros 11 versículos que describen precisamente esta relación de permanencia que es tan importante, como decía anteriormente, porque esto es lo que va a determinar lo que somos y lo que hacemos, es decir, cómo vivimos. ¿Dónde vamos a colocar nuestra mirada? ¿Cuál va a ser el enfoque central de nuestra vida, de nuestra existencia como creyentes? Y en este sentido, el Señor quiere enfatizar la importancia de mantener una relación viva y permanente con Él. Para ello, como dije, usa una analogía tomada de la agricultura, particularmente de una de las plantas más conocidas en su tiempo, como era una vid. Jesús traza la intrincada imagen de una vid que el labrador poda y que produce abundante fruto, y aplica esta imagen a sus discípulos, pidiéndoles que permanezcan vitalmente unidos a Él para que puedan producir los frutos del amor y la obediencia que se requiere de todo creyente. Y de esta manera cumplan el propósito sublime y mayor que es glorificar a Dios. Al fin y al cabo, permanecer en Cristo es sinónimo de salvación. Ninguna persona que no permanece en Cristo puede creer que es salvo. La palabra permanecer en el original describe algo o alguien que sigue donde está, se mantiene en un estado fijo, perdura en ese mismo lugar. Eso es lo que describe la palabra. Y nos ayuda a entender un poquito que no se trata, fíjense, de estar con Cristo, sino estar en Cristo. Hay una diferencia muy grande. Este mismo concepto de estar dentro de es el que el apóstol Pablo desarrolla después cuando escribe la carta a los Efesios, cuando habla de la iglesia y dice que la iglesia está en Cristo. Está unida, y ese es el sentido, está unida, permanece con Él. Donde Cristo está, la iglesia está. Donde la iglesia está, Cristo está. Hay una unidad indisoluble en ese sentido, y así también hay una unidad indisoluble en cada uno de los miembros de esa iglesia en relación a Cristo. En este sentido destaca entonces la importancia capital de permanecer en una comunión ininterrumpida con Cristo. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Versículo 4. Para mantener una auténtica vida espiritual en el mundo, los creyentes han de permanecer unidos íntimamente a Cristo. Todo esto está relacionado con la palabra permanecer. De ahí entonces la analogía que describe a una vid, Cristo, un labrador, el Padre y la rama de la vid, los creyentes. La vid corresponde a Cristo mismo, el labrador o viñador, como también se puede traducir la palabra, es Dios el Padre, mientras que las ramas representan a cada uno de los creyentes en Cristo. Notemos cómo la analogía representa a Cristo como la vid, pero hay un calificativo para la vid. Yo soy la vid verdadera. El adjetivo que califica a esa vid es verdadera, porque había muchas vides, pero había una sola que era verdadera. Una sola que era verdadera en el sentido de importancia capital, de perfección. Y esto es muy importante.
La palabra verdadero o verdadera aparece no menos de 22 veces en el Evangelio de Juan. 22 veces, y eso es un énfasis importante en comparación con 5 veces en todo el resto del Nuevo Testamento. O sea, Juan es el que más utiliza esta palabra. Y se refiere a lo perfecto, diferenciado de lo imperfecto. A lo genuino, a diferencia de lo falsificado. A la diferencia entre lo sombrío y lo sustancial. El tipo y el arquetipo, el ideal supremo y uno subordinado. Jesús es la vid verdadera del mismo modo como es, según el mismo Juan, la luz verdadera. Y aquella luz verdadera venía a este mundo, capítulo 1, versículo 9. También es la vid verdadera como también es el verdadero pan del cielo, capítulo 6, versículo 32. ¿No os dio Moisés el verdadero pan del cielo? Dice en ese versículo, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es la luz en esencia, la fuente misma, así como es el único pan que sacia la sed y el hambre espiritual. Es la vid verdadera, es el pan verdadero, es la luz verdadera. De tal manera que lo primero que se destaca aquí en el versículo 1 es el hecho de que el Señor Jesucristo es único e incomparable. Al decir que es la vid verdadera, está diciendo que no existe nada ni nadie más que puede dar vida a las ramas o a los pámpanos, ¿verdad? Como dice aquí, que son los creyentes. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento Israel aparece como la vid o la viña de Dios como su pueblo. Israel era una vid, pero no la verdadera vid de Dios. Aunque no del todo falso y fraudulento, fue una realización inferior y subordinada. Y era como una imagen. El Señor, de hecho, en Isaías, la compara con una viña que Él hizo todo lo posible, la cercó, ¿cierto? Hizo lo que tenía que hacer para que esa vid o esa viña brotara y tuviese frutos, pero fue infructuosa o dio, en realidad, uvas silvestres, dice. Israel no cumplió con el propósito que Dios le encomendó. Era parcial e imperfecta. No llegó al ideal de Dios de una vid, pero Cristo era la vid verdadera de Dios. Cumplió al máximo los propósitos de su existencia. La viña de Israel iba a ser quitada de los labradores malvados. Recuerden en las parábolas del Señor Jesucristo, en 5 ocasiones utilizó esta imagen también. Pero de esta viña judía iba a crecer una vid que debería perdurar cuando todas las instituciones peculiares del judaísmo, de esa religión formalista y ritualista, pero sin vida del primer siglo, murieran. No obstante, esta otra iba a convertirse en un punto de partida de un crecimiento nuevo y superior, como el Señor menciona también a través de las parábolas de la semilla de mostaza, hablando de cómo se expandirá el reino partiendo de algo tan pequeño. Ahora, lo que nos está diciendo aquí el texto y lo que se enfatiza es pongan su mirada en Jesucristo, porque Él es la vid verdadera. No hay otra como Él. Mientras, por ejemplo, que la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron, dijo Juan, por medio de Jesucristo. En este sentido, la mirada ya no debía estar puesta en Israel, sino en Cristo. Alguien escribió lo siguiente: la apostasía de Israel la convirtió en una vid vacía y la descalificó por largo tiempo como canal de bendiciones divinas. Ahora esas bendiciones solo vienen por la unión con Jesucristo, la vid verdadera. Teológicamente, la idea que quiere enfatizar Juan es que Jesús desplaza a Israel en cuanto al enfoque del plan de salvación divino, la cual implica que la fe en Jesús se vuelve la característica decisiva para la membresía en el pueblo de Dios. Y esta imagen que el Señor coloca aquí de una parra, ¿cierto?
es la imagen característica de lo que significa la importancia de permanecer allí, porque ninguna rama que no permanece en esa vid va a dar fruto. Y por eso aquí nosotros vamos a ver en primer lugar la necesidad de permanecer en Cristo. Hay una necesidad fundamental, hay una necesidad esencial. No para Cristo, porque Cristo es la vid verdadera y Él siempre lo ha sido y Él existe por sí mismo desde siempre, no necesita nada ni de nadie para existir, pero sí las ramas de esa vid tienen que estar unidas a Cristo para poder cumplir el propósito para el cual fue concebida. Y hay una frase aquí en el texto muy decidora al respecto que está en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, y esta es la frase, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer, y esto es categórico, es lapidario respecto a la inutilidad de una persona si no está vitalmente unido a la vid verdadera que es Cristo. Y aquí no está hablando de las capacidades naturales que Dios le ha concedido a los seres humanos, no. No está hablando del hecho de que hay personas que son inteligentes, incluso que han creado cosas muy buenas para todo el resto, en la capacidad de invención que el Señor ha puesto también en sus mentes. No está hablando de que el hombre no es capaz de hacer cosas, no, sino que está diciendo de que separado de Cristo no tiene ninguna utilidad trascendente. No tiene ninguna utilidad que pueda trascender más allá de esta vida. La analogía lo deja claro. Ninguna rama separada de la planta matriz puede tener vida. Ustedes lo pueden corroborar con cualquier árbol, inclusive ustedes cortan una rama de ese árbol hoy y al poco tiempo eso se va a secar porque ya perdió la unidad con la planta que le daba la vida. De la misma manera, entonces, ninguna rama separada en este caso, de la vid puede tener vida. La vida de la rama depende total y completamente de estar unida a la vid. Este gran pensamiento de la unidad de vida entre Jesucristo y todo lo que creen en Él es la enseñanza familiar de las Escrituras. Y se presenta también mediante la metáfora del cuerpo y sus miembros, donde Cristo es la cabeza y el resto forman parte de sus miembros. Y un cuerpo sin cabeza no puede existir. También donde se habla de un edificio, de la iglesia como un edificio, pero el fundamento y la piedra angular del edificio es Jesucristo. Sin la piedra angular del edificio no puede existir. De la misma manera aquí también en la metáfora o en la comparación, en la analogía con una vida, el Señor Jesucristo está diciendo, es imposible que alguien tenga vida si no está unido a mí. Por lo tanto, es una necesidad trascendente, es la necesidad más grande del ser humano y esto es lo que la gente no entiende cuando se le predica el Evangelio. Es imposible que tenga vida espiritual una persona si no está unida a la vida en esencia que es Jesucristo. La vida está en Jesucristo. Y por eso entonces necesitamos estar unidos a Él. Y nos unimos a Él por la fe cuando confiamos plenamente en que solo en Él precisamente hay vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La Biblia es categórica. El mismo apóstol Juan escribe sus epístolas y habla del mismo tema en cuestión. La personalidad permanece, pero a través del terrible abismo de la conciencia individual que nos separa. Sin Jesucristo hay separación. Separado de Cristo no hay trascendencia. Jesucristo asume la prerrogativa divina de pasar y unirse o unirnos a Él, a cada uno de nosotros. Una unidad de vida, que es la única causa de la fecundidad y el crecimiento, se nos enseña aquí. Siendo Cristo la vida, es que solo unido a Él por la fe tenemos vida.
De esta unidad vital no solo tenemos la vida, sino que de ella depende también la preservación de esa vida, su desarrollo y su crecimiento. De él recibimos los nutrientes esenciales para cumplir con el propósito por el cual hemos sido creados. Si la vida está en la planta, necesitamos estar unidos a Él. La unión con Cristo es la condición de toda fecundidad. Puede haber mucha actividad y sin embargo esterilidad. Las obras no son fruto. Podemos producir mucho de nosotros mismos y porque es de nosotros mismos no es nada, no sirve de nada. Y a eso apunta la frase, separado de mí, nada pueden hacer. Hermanos, esto es algo tan claro en las Escrituras y tan claro también cuando vemos la analogía. Si nosotros estamos leyendo el texto y estamos pensando en una parra, nos damos cuenta de ese hecho significativo. Ninguna rama que no esté unida a la parra va a producir fruto. Y de hecho no sirve para nada. Esta es la gran gloria y la bienaventuranza distintiva del Evangelio. Otros maestros vienen a nosotros y nos dicen cómo debemos vivir y nos dan leyes, ejemplos, razones y motivos. Nos enseñan, nos instruyen, nos pueden decir cómo la vida se debe ordenar, pueden decir moralmente cómo se puede ordenar. Pero el Evangelio tiene un distintivo y una característica singular. El Evangelio viene y nos da vida. No nos dice cómo vivir, nos da la vida y luego nos dice cómo hemos de vivir esa vida que nos da. Y se despliega en nosotros en todas las virtudes que debemos poseer. La moralidad viene y se para, dijo alguien, sobre el lisiado y le dice, mira aquí, así es como debes caminar. Pero el cristianismo viene y se inclina sobre él, lo toma de la mano y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la gran diferencia. La Biblia no nos dice, el Evangelio no nos dice cómo tenemos que tener vida, sino que viene a nosotros y nos da vida. Eso es lo extraordinario. Nos levanta de nuestra postración, de nuestra incapacidad como lisiados espirituales y nos levanta, nos coloca de pie por el poder inherente que hay en Él. Porque es Cristo mismo, es la vida de Cristo la que se nos transmite. La vida viene de Cristo. La utilidad de la vida entonces también procede de Él. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de esto. Y sus discípulos, que estaban confundidos, que estaban complicados en ese momento, han de ser animados con esto. Lo único que ustedes tienen que hacer, dice, es permanecer en mí. Yo hago todo el resto. Esa es la necesidad de permanecer en Cristo. Segundo, el propósito de permanecer en Cristo. Versículos 4, 5 y 8. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 8. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se mencionan dos propósitos aquí para permanecer en Cristo. El primero es que toda rama de la vid está llamada a producir fruto. Noten que sería absurdo que se le pida a una rama que está unida vitalmente a la planta central, a la vid, que dé fruto, que se le exija que dé fruto, porque naturalmente tendría que dar fruto. Pero aquí el Señor dice que hay un imperativo para que esto se produzca. ¿Y cuál es? Permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está el imperativo, y yo en él, este lleva mucho fruto, lleva naturalmente mucho fruto. Y ahí es donde yo siempre hago la diferencia y la distinción que la iglesia, más que una institución, la iglesia es un organismo. ¿Por qué? Porque si tiene la vida de Cristo, va a crecer naturalmente.
Va a llevar los frutos para lo cual fue concebida. Ya que recibe la vida y el sustento, el nutriente que requiere de la planta principal. Entonces es lógico que se espere de ella el fruto conforme a la naturaleza de la planta. Para esto fue concebida. De allí que negativamente aquella rama que no está produciendo fruto es inútil y debe ser cortada, pues no está cumpliendo con el propósito esencial. Y noten lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí negativamente está diciendo, si hay una rama que aparentemente y superficialmente está unida, y digo aparentemente y superficialmente porque eso está describiendo a un falso creyente, no lleva fruto, entonces será quitada. Y aquí seguramente en el pensamiento de Jesús está lo que acaba de decir anteriormente, que había uno de ellos que no había sido lavado completamente, capítulo 13, que uno de ellos lo iba a entregar, y como dice en otro lugar, que había uno de ellos que nunca fue realmente un creyente porque era un hijo de perdición. Y está en la mente de Judas, lo que aquí el Señor está diciendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Evidentemente, y en términos superficiales, Judas estuvo con los discípulos, pertenecía a los 12, anduvo con ellos esos 3 años y fracción del ministerio público de Jesús, vio lo que Jesús hizo de una manera extraordinaria, vio también y escuchó constantemente la enseñanza profunda y transformadora de Jesús, pero a él no le tocó. Externamente pertenecía a la vid, pero no realmente. Estas ramas representan entonces a los falsos creyentes que externa y aparentemente están unidos a la vid, pero en realidad no pertenecen a la misma, nunca han sido de Cristo. Mateo capítulo 7, en el contexto del Sermón del Monte, allí el Señor Jesucristo enfatizó precisamente este hecho de personas que decían que eran de Él, que le pertenecían a Él, que habían hecho incluso milagros, que habían incluso profetizado, pero que no lo conocían o Él no los conocía. 7:21, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estas son frases terribles. Porque me estaban hablando a personas no paganos empedernidos, no idólatras. Está hablando de personas que se identificaban externamente con Cristo. Y por eso le decían Señor, Señor, que es una señal de intimidad en la Biblia. Es decir, daban a entender que tenían una intimidad con Cristo. Es más, hicieron cosas, es decir, fueron activos religiosamente haciendo cosas en el nombre de Cristo. En tu nombre. Sin embargo, nunca lo fueron. Esas son las ramas que debían ser cortadas. Esas son las ramas que después dice que en realidad estas ramas tenían que ser quemadas porque no servían para otra cosa. De la misma manera, hay innumerables personas que quizás pasan incluso toda su vida o la mayor parte de su vida en una iglesia o pertenecen a esa iglesia externamente, pero están en la iglesia visiblemente, pero no pertenecen a la iglesia vitalmente. Confiesan una fe en el Señor, pero nunca han sido realmente injertados en la vid verdadera. Y por lo tanto tienen que ser cortados, porque el propósito de la vid es que produzca frutos, y si no se producen frutos, es evidencia de que no hay vida. Positivamente ahora, aquellos que están vitalmente unidos a Cristo por la fe, sus frutos dan testimonio de que realmente pertenecen a Él. Es decir, hay evidencia de que pertenecen a Cristo, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más
fruto. Hay dos tipos de personas allí. Los exteriormente creyentes y los realmente creyentes. Los que aparentemente están unidos a Cristo y los que realmente están unidos a Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? Uno lleva fruto, el otro no lleva fruto. Para que estos creyentes entonces sean más fructíferos, hay algo que el Señor va a hacer con ellos. Los va a podar. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es algo propio del trabajo que se realiza con una parra. Y nosotros sabemos, hay tiempos especiales en el año donde deben ser podados. Y de hecho, cuando más fuerte o más rápidamente crece una rama, más es podada, porque es necesario que todavía espere el tiempo adecuado para su desarrollo y su madurez, para que dé mucho mejor y más fruto. Esto está hablando entonces de la disciplina correctiva del Señor. Y esto es interesante. El Señor no disciplina a quienes no son de Él. El Señor disciplina a los suyos. Así como un padre disciplina a sus hijos, solamente los padres disciplinan a sus hijos y no puede permitirse que un extraño venga a disciplinar a sus hijos. Así el Señor no disciplina a los que son extraños. Disciplina solamente a los que son suyos. En este sentido hay dos palabras en el texto que son muy parecidas, pero se usan para propósitos muy distintos. La palabra traducida como limpiar incluye todos los medios que son necesarios para desarrollar la fecundidad de la planta y la eliminación de todos los obstáculos. La limpiará para que lleve más fruto. Significa purificar, preparar la tierra, prepararla para la siembra, quitando la mala hierba y la basura, separando la paja del trigo. Su idea fundamental es la pureza, la libertad de todo lo que es malo, falso, inútil y nocivo, que todavía hay en nosotros. Y como ramas de esa vid verdadera todavía hay muchas cosas que tienen que ser quitadas. Nosotros todavía estamos en este cuerpo, lamentablemente, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en consecuencia nuestros miembros todavía tienen corrupción. Y es necesario entonces pasar por esa limpieza que el Señor está haciendo. Y esta palabra es parecida, aunque no igual, en lo que dice anteriormente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Fíjense, dice aquí en el versículo 12, la primera parte, el que no lleva fruto lo quitará, lo eliminará, lo sacará definitivamente. Pero al que lleva fruto lo limpiará. Hay una diferencia ahí. Quitará del que lleva fruto lo inútil. Pero del otro lo quitará completo porque está completamente inútil. Hay una semejanza entre la limpieza de las ramas fructíferas y la eliminación de las infructuosas. En el jardín durante la primavera escribió alguien: el proceso de cavar el suelo, cortar las raíces y las ramas parece puramente un proceso de destrucción. Pero en la belleza añadida del verano y la fecundidad más rica del otoño se ve como un proceso reparador y constructivo. Es decir, al principio parece que todo es destrucción, porque cuando alguien planta algo empieza a preparar la tierra y preparando la tierra quita un montón de cosas de allí. Parece un proceso de destrucción, pero lo que se produce después viene siendo el proceso de bendición. Es constructivo. Así los medios que Dios emplea para promover la fertilidad de su propio pueblo se parecen tanto a los que emplea para castigar a los malvados, que los justos no pocas veces quedan perplejos. Salmo 73, ¿recuerdan? Cuando el salmista dice: por poco resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los arrogantes. Dice: ¿cómo ellos les va bien? ¿Y cómo yo, que he lavado mis manos en inocencia, me pasa esto, Señor? O como el caso de Job también ilustra categóricamente esto. ¿Cómo puede ser posible que un hombre recto, un hombre consagrado a Dios realmente,
pudiese pasar por esa aflicción y ese dolor tan grande. Nosotros no lo comprendemos, de hecho, él nunca lo entendió. Y él oraba al Señor y acudía al Señor una y otra vez para presentar su causa delante de él, para que el Señor le dijera cuál era la razón por la cual estaba sufriendo. En ese proceso parece que Job estaba siendo destruido, si lo viéramos externamente. Porque tenía una enfermedad terrible, porque había perdido su familia. Porque había perdido todo lo bueno y honesto que representaba delante de la sociedad. De hecho, estaba viviendo en un basural. Nosotros diríamos, pero ¿cómo Dios está destruyendo a uno de sus mejores hijos que había en ese momento? Externamente parecía destructivo. Pero cuando lo vemos después, cuando el Señor lo confronta del capítulo 38 en adelante del torbellino, y lo vemos en el capítulo 40 y capítulo 42, la reacción de Job, entendemos que había algo constructivo que Dios estaba haciendo a través de eso aparentemente destructivo. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios estaba produciendo, vamos a decir, a través del pulimiento de lo que significó la aflicción, una mejor joya, una escultura más parecida a Él. Por eso esta poda es necesaria y fundamental para lograr el objetivo de producir fruto. Porque ese es el objetivo, el propósito en definitiva. Y así lo vemos en todas las Escrituras, y por eso es que hay una gran diferencia en el sufrimiento del creyente versus el sufrimiento del incrédulo. El sufrimiento del creyente tiene el propósito de poder pulir nuestro carácter, asemejarlo más al Señor Jesucristo y así producir frutos que traigan gloria a su nombre. El del incrédulo es simplemente un castigo. ¿Y qué utiliza el Señor para eso? Dios utiliza su palabra como la tijera de podar. ¿Por qué? Porque ella es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es la que utiliza el Señor para ir cortando esas ramas inútiles que todavía están en nosotros, para ir puliéndonos, para ir podándonos, para que produzcamos más fruto. Pero también utiliza la aflicción para preparar a su pueblo para la poda que hace la palabra. El salmista afirmó la relación entre la aflicción y la obra de la palabra en su vida cuando escribió: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 67, 71. El Salmo 94, 12 también establece esta conexión. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Corrección y palabra van juntas, si ustedes se ven ahí en los dos salmos que hemos citado. Y eso es lo que hace entonces el que está encargado de hacer esa poda, que es el labrador o el viñador, como dice también el original. El Padre es el que hace eso, pero lo hace con su palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que produzca mucho fruto y su fruto permanezca. Y hermanos, ¿cuál es ese fruto? No necesariamente como lo vemos en términos del éxito, como nosotros lo interpretamos. Más gente, iglesias llenas. No necesariamente eso es sinónimo de éxito. Como lo ve el Señor, es vidas que reflejen más su carácter. Eso es crecimiento. Eso es fruto realmente que permanece. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, ustedes lo conocen muy bien, el fruto del Espíritu es, y comienza a enumerar varias cosas que tienen que ver con el carácter, no cuantitativamente, sino cualitativamente hablando. El Señor va haciendo ese trabajo y esos frutos permanecen, frutos de santidad, frutos de amor más grande por la palabra, frutos de mayor oración, frutos de mayor disposición al servicio. Todos esos frutos son los que glorifican al Señor, porque este es el segundo propósito. Versículo
versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, ¿quién es el que lleva la gloria cuando el creyente se parece más a Cristo? El Padre. ¿Para qué el Señor Jesucristo vino a la tierra y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Para qué? Dice al final, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. Por tanto, lo que el Señor está haciendo con nosotros, el trabajo de pulir, el trabajo de podar, el trabajo de nutrirnos constantemente a través de Cristo es, ¿qué cosa? Que podamos glorificar al Padre. Así he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y allí está el punto central de todo lo que está diciendo. El propósito en sí final no es los frutos, sino es la gloria del Padre. Pero a través de los frutos glorificamos al Padre. El Señor está haciendo un trabajo con nosotros, un trabajo muchas veces, como dije, incomprensible, como fue incomprensible para Job, pero un trabajo finalmente que lleva a la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor hizo todas las cosas y hizo al hombre conforme a su imagen y a semejanza, como nosotros estamos viendo en la Academia Teológica? ¿Cuál es el propósito final? Es que su imagen fuese llevada a todo lugar, fructificado y multiplicado, llenar la tierra para que con la imagen del Señor fuese llenada la tierra, pero el hombre desobedeció al Señor y entonces se distorsionó la imagen, no obstante no se perdió, pero en Cristo es restaurado. Por lo tanto, estos dos objetivos o propósitos nos dicen que vienen de permanecer en el Señor, producir frutos y al mismo tiempo traer con ello gloria a su nombre. Tercero, ahora vemos las bendiciones de permanecer en Cristo. Versículos 7, 9 y 11. Al permanecer en Cristo podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán oídas y respondidas por el Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí, otra vez ese es el requisito, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, se asegura la respuesta a nuestras oraciones. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con interpretar esto sesgadamente y no considerarlo en términos de todo lo que dice el resto de la Escritura. ¿Por qué? Porque dice, al final, la última frase, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y entonces parece eso, como decimos normalmente, como chipe libre, ¿cierto? Pedimos lo que nosotros queramos y así va a ser. No. No, hay que tener mucho cuidado. Miren que hay dos requisitos, permanecer en Él y permanecer en su palabra. Y podemos agregar incluso un tercer requisito. Primero, vamos a enumerarlo, la oración que Jesús promete responder es la que se hace en su nombre y en consecuencia en su voluntad. Cuando permanecemos en Cristo y cuando tenemos comunión con Él, cuando nuestra relación es estrecha con Él, entonces nuestro corazón estará en la misma dirección del cielo. Es decir, pediremos entonces no para nosotros mismos, no para nuestros propios gustos y deseos personales, sino para que el Señor sea glorificado. Y entonces toda esa oración va a ser respondida positivamente porque todo lo que trae gloria al nombre de Dios es parte del propósito de Dios. Jesús promete responder esa oración que se hace en su nombre y esto es consecuente con Él y con su voluntad, de modo que puede manifestar su gloria al responder. Recuerden Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si solamente vemos la última frase, la última cláusula de ese versículo, estamos equivocando el camino y Él concederá las peticiones de tu corazón.
No, dice antes, deleítate a sí mismo en Jehová. Y deleitarse en el Señor es deleitarse también en el hecho de que su nombre sea exaltado. Y no necesariamente a través de lo que nosotros queremos para nosotros egoístamente va a ser el Señor exaltado. El segundo requisito de la promesa, que la promesa es solo para quienes permanecen en Jesucristo, que tienen una unión permanente con Él. Dios no está obligado a responder las oraciones de los incrédulos. Y como hemos dicho muchas veces, la oración que el Señor responde a los incrédulos es la oración de arrepentimiento. Eso sí, categóricamente lo dice la Biblia. Y puede responder circunstancialmente alguna oración de un incrédulo cuando soberanamente Él lo ha decidido, porque al final va a traer propósitos que Él desea conseguir. Y la condición final es que las palabras de Cristo permanezcan en la persona que hace la petición. En otras palabras, esta bendición está subordinada a la obediencia y al sometimiento a la palabra de Dios. Si permanecéis en mí, 1, y mis palabras permanecen en vosotros, 2, pedid todo lo que queráis os será hecho. De esa manera, entonces nosotros entendemos que no se trata de orar cualquier cosa, sino de orar conforme a la voluntad de Dios. La segunda bendición es que quienes permanecen en Cristo experimentan su amor. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si permanecen en Cristo, permanecen en mi amor. Y esto es muy, muy significativo y muy interesante, hermanos, porque esta es una bendición extraordinaria. No significa que el Señor no ame a todos sus hijos, significa que hay hijos que van a disfrutar más de su amor y otros menos. No por la medida del amor de Dios, porque es igual para todos, sino por la experiencia que tiene un hijo obediente. Es decir, en la medida en que nosotros obedecemos, nos sometemos a su palabra, entonces lo que va a ocurrir necesariamente es que vamos a poder ver con mayor claridad la grandeza de Dios. Vamos a quedar como el salmista en el Salmo 71, asombrado que durante toda su vida el Señor estuvo presente en su bondad y en su gracia para con él. Vamos a quedar impactados y vamos a decir, ¿quién como tú, Señor? Porque obviamente esto es lo que ocurre con una persona que escudriña las Escrituras, una persona que va a la palabra constantemente para ser instruido por ella, una persona que conoce más la grandeza de Dios y su amor extraordinario. Esa persona va a disfrutar más el amor de Dios. Y por lo tanto esta es una bendición también de permanecer en Cristo, porque donde vemos el amor de Dios manifestado más claramente en la experiencia misma, en la cruz del Calvario. De Cristo se desprende eso. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales está en Cristo y para poder disfrutar necesitamos estar en Cristo y permanecer allí. Por lo tanto, el amor está supeditado en ese sentido a guardar, o la experiencia del amor está supeditado a guardar la palabra de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Y cómo dice enseguida? Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Ven? Otra vez, está supeditado a la obediencia a la palabra de Dios. Esta bendición que viene de permanecer en Cristo. Tercera bendición. Dijo alguien, es la bendición suprema a la cual contribuyen todas las otras. Es el gozo completo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y ahí habla de una satisfacción plena, completa, total. El Señor prometió impartir a los creyentes su gozo. Fíjense que dice para que, versículo 11, para que mi gozo, ¿notan la diferencia? No el gozo, sino mi gozo. ¿A qué gozo se está refiriendo el Señor allí? Al que experimenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la intimidad de la comunión de la Trinidad. Para que mi gozo, ese gozo también sea cumplido en ustedes.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor prometió que su propia alegría permanecería y controlaría la vida de quienes caminan en comunión con Él. Más adelante, en Juan 17:13, cuando ora antes de ir a la cruz, justamente algunas horas antes de ir a la cruz, que sea arrestado en el jardín de Getsemaní, en el versículo 13 dice lo siguiente: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la bendición más extraordinaria, que el gozo del Señor esté en nosotros. Hay un coro que cantamos hace mucho tiempo atrás y que decía: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, claro, porque fortalece mi ánimo, porque me sustenta, porque me levanta, porque me saca de mi postración a veces cuando estoy muy triste o por cualquier otra cosa. ¿Dónde apunta mi gozo y mi satisfacción? No a las circunstancias que yo estoy viviendo, no a que sea bueno lo que está pasando y tenga paz y no tenga problemas, sino al hecho de que Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Eso es lo que me levanta, eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me ayuda a seguir caminando a pesar de todas las aflicciones que no podemos evitar y a pesar de todas las tristezas que también vamos a experimentar. Tal gozo viene solo del Padre en la persona del Señor Jesucristo. David lo aprendió en su dolor, recuerdan, después de que pecó miserablemente con respecto a Betsabé. Él clamó en el Salmo 51: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y el apóstol Pedro dice que ese gozo es inefable y glorioso. Hermanos, estas son las tres bendiciones que se mencionan aquí de permanecer en Él. La bendición extraordinaria de que nuestras oraciones sean respondidas cuando se hacen conforme a la voluntad de Dios, el poder disfrutar del amor en una manera singular, el amor de Dios, y el experimentar el gozo que está en Cristo y que es concedido a cada uno de los que permanecemos en Él. En conclusión, todo esto por permanecer en Cristo. Primero, es una necesidad fundamental. Sin ello no tenemos vida verdadera. Segundo, producimos fruto que lleva a la gloria de Dios, ese fruto de transformación y de cambio donde reflejamos mejor el carácter de Cristo en esta tierra y de esa manera glorificamos al Padre. Tercero, recibimos bendiciones como recibir lo que pedimos en oración conforme a la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra como requisito. Experimentamos el amor de Dios y disfrutamos del gozo que el Señor nos concede al estar unidos a Él. Por eso, permanecer en mí es un imperativo. Necesitamos estar unidos permanentemente, en comunión, en intimidad, en unidad permanente con el Señor, porque de esa manera entonces todo lo demás vendrá como consecuencia. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado en tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos de maneras tan sencillas como a través de una analogía, una comparación con una planta que todos conocemos. Gracias por la sencillez con la que Cristo enseñaba, pero también por la profundidad y la trascendencia de su enseñanza. Alabamos tu nombre porque en Él está todo lo que necesitamos. Señor, bendice a mis hermanos, que también podamos dar frutos para tu gloria. Y tu nombre sea así glorificado a través de lo que hacemos y cómo vivimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.